Todo el mundo tiene algo que decir, todo el mundo tiene algo que opinar. Sin importar lo que yo haga, alguien siempre va a tener algo más que decir. La pregunta es, ¿dónde yo pongo la certeza de mi conocimiento? Vamos a comenzar. Tenemos una pregunta, hermanos, y tenemos algo que resolvernos, y es, ¿en qué ponemos nuestra confianza a la hora de entender? ¿De dónde procede o de dónde viene nuestro entendimiento? ¿En qué confío a la hora de creer en algo? Hoy en día la vida está llena de discursos, gente queriendo decir algo, gente que quiere opinar algo. Todo el mundo tiene algo que decir, todo el mundo tiene algo que opinar. Sin importar lo que yo haga, alguien siempre va a tener algo más que decir. La pregunta es, ¿dónde yo pongo la certeza de mi conocimiento? Que lo que hago sí es lo correcto, que lo que intento sí es lo adecuado. Vamos al libro de Jeremías, capítulo 2, para entender eso. Jeremías, capítulo 2. Amén. Dice el versículo 13, porque dos males ha hecho mi pueblo, dejáronme a mí, fuente de agua viva, por cavar para sí cisternas, cisternas rotas que no detienen aguas. Vamos a orar. Dios mío, Padre amado, Señor, te damos la gloria, te damos la honra, Señor. Gracias, Dios, porque tú eres bueno, Padre amado. Gracias por tu misericordia, Señor. Y hoy te pedimos, Dios, que recibas este servicio, este culto que ofrecemos a ti, Padre amado, como un sacrificio que sea agradable delante de ti, Padre amado. Y te pedimos, Dios, que nos des entendimiento, que nos des conocimiento, Padre amado, y que nos permitas conocerte más, Padre amado, conocer tu voluntad, Señor. Te damos la gloria y te damos la honra, Señor, a ti, que eres el único digno. En el nombre de tu Hijo, Jesús oramos. Amén y amén. Bueno, hermanos, la Biblia nos enseña que Dios es nuestra fuente de agua viva. Él es la fuente de todo conocimiento, de todo entendimiento, de todo bien, de todas las cosas perfectas, todo lo bueno, todo lo alto, todo lo fuerte, procede de Él. Solo de Dios, ¿cierto? Toda la claridad, toda la sabiduría proviene de Dios. Pero nosotros muchas veces dejamos esa fuente de agua viva. Muchas veces dejamos esa fuente de inspiración y lo que hacemos es seguir otras cosas, otras corrientes, otros idealismos que el mundo nos pone cerca. Muchas veces intentamos entender cosas desde la sabiduría humana y muchas veces incluso nos atrevemos a cuestionar a Dios en los planes que tiene. Cuando Él dice, yo soy la fuente de sabiduría. Pero lo que nosotros hacemos es cavar cisternas, ¿cierto? Una cisterna es un lugar donde se acumula agua, un pozo, ¿cierto? Y esa agua ahí no fluye, esa agua se estanca, esa agua se va llenando de cosas que no deben estar ahí. Y la pregunta es muy simple, hermanos. ¿Preferiríamos tomar agua de un arroyo que corre y se mueve constantemente o de un lago con agua represada? ¿Qué preferiríamos hacer? Si un día tuviéramos sed de caminar, del día a día, si estuviéramos sedientos, ¿qué agua preferiríamos tomar? ¿Un agua estancada o un agua que fluye? Porque en la humanidad, en su propia sabiduría, nunca va a poder llegar al nivel de la sabiduría de Dios. Y en algún momento esa inteligencia se va a estancar. Algún día las teorías que la humanidad inventa, que la humanidad crea,
se van a estancar y ya no van a poder producir algo nuevo. Pero Dios se renueva, ¿cierto? Él renueva su entendimiento, Él constantemente nos está dando cosas nuevas a nosotros. Si confiamos en Dios, ese entendimiento que tenemos, la forma práctica de vivir, nunca se va a estancar. Él siempre va a estar cada día diciéndonos cómo vivir, cómo actuar, cómo hacer, cómo vivir la vida que Él quiere que vivamos. Pero si nosotros confiamos más en nosotros mismos, eso en algún día nos vamos a encontrar diciendo, ¿qué más tengo que hacer? ¿Qué es el próximo día? Vamos a vivir con temor del futuro, con miedo, sin esperanza, porque nuestra sabiduría es limitada, nuestro entendimiento es limitado. Y luego llegamos a cuestionarnos, ¿cierto? Como en el versículo 5, Jeremías, capítulo 2, versículo 5 dice, Jehová dijo así, ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y tornaros en vanos? Esa es una pregunta que hace Dios, ¿cierto? ¿Qué maldad hallaron en mí? Y la pregunta fácil sería decir, no, pues ninguna, ¿cierto? ¿Qué maldad voy a hallar yo en Jehová? Ninguna. ¿Cómo yo voy a hallar? Jehová es santo, Jehová es bueno. Pero si nos ponemos a pensar, muchas veces sí hemos hecho eso. Muchas veces hemos dicho, no, es que Dios no responde cuando yo quiero que responda. No, es que Dios, ¿cómo dejó que tal cosa pasara? No, pero Dios, ¿cómo es que me permite pasar por esta prueba? Y si le hallamos maldad a Dios. No, Dios, ¿cómo permite que yo tenga esta necesidad? O la más común del mundo, ¿cierto? ¿Cómo un Dios bueno permite que haya sufrimiento en el mundo? Esa pregunta se la hace constantemente el mundo. Y esa pregunta constantemente se la hacen a los cristianos para tratar de negar la existencia de Dios. ¿Cómo un Dios bueno permite que haya maldad en el mundo, sufrimiento? Dios cómo permite este terremoto, este tsunami, Dios cómo permite las guerras, Dios cómo permite el hambre. Y le atribuimos la maldad ¿a quién? A Dios. Pero créame, hermano, Dios no bajó al mundo a iniciar esas guerras. Dios no bajó al mundo a producir drogas, narcotráfico y todas las muertes que eso conlleva. Dios no lo hizo. Dios no bajó a la tierra a enseñar a los hombres a ser malos padres, a ser abusadores, a golpear a sus mujeres. Dios no hizo eso, hermanos. El sufrimiento del mundo recae en la libre voluntad del hombre que decide hacer lo malo. Dios solo dijo, yo les permitiré vivir, ¿cierto? Yo les daré la oportunidad de vivir, pero cada hombre es responsable de las decisiones que toma. No podemos atribuirle a Dios las consecuencias de nuestras propias acciones. Yo no puedo eh, ser alcohólico por 40, 50, 60 años y cuando me diagnostiquen cirrosis decir, Dios, pero usted cómo me dio cirrosis, usted cómo o por qué me dio esa enfermedad. El sufrimiento en la mayor parte de la vida es causa de la maldad del hombre. No hay o no deberíamos ver maldad en Jehová, ¿cierto? Y esa es una pregunta profunda. ¿Qué maldad hallaron en mí vuestros padres que se alejaron de mí? ¿Qué es eso que nos hace alejarnos de Dios? ¿Qué es eso que en algún momento nos hizo dudar de si existiera Dios? Y cuando esa duda llega, cuando ese incertidumbre llega, es que empezamos a cavar cisternas.
filosofías, teorías, principios en los que la humanidad trata de refugiarse, trata de entender o trata de cubrirse, trata de sentirse segura en sus propios pensamientos, en su propio conocimiento, y trata de ese conocimiento alejarlo y distanciarlo más de Dios. Y uno de los principales objetivos de alejar el conocimiento de Dios es porque no queremos que haya un juez sobre nosotros. No queremos que haya un Dios que ve todo lo que hacemos, que ve todo lo que pensamos, que entiende incluso las intenciones del corazón y que algún día tengamos que darle cuenta a Dios de eso. Eso es lo que la gente trata al negar a Dios, ¿cierto? Que no haya un juicio de mi persona, que no haya un juicio de lo que yo soy, sino que yo ponga las reglas. Hay un principio para defender o para la existencia de Dios y es el principio moral, ¿cierto? Si no hay Dios, ¿quién dicta la moral? ¿Quién dice qué es lo bueno y qué es lo malo? ¿Cuál sería el punto donde la humanidad dice, aprobamos esto o no aprobamos esto? ¿Quién da la conciencia a los hombres si no hay una moral suprema? Si no hay un Dios que determine lo bueno y lo malo, ¿dónde queda la conciencia del hombre? ¿Para qué tener conciencia? Si todo está bien o todo está mal, ¿por qué la gente siente culpa o remordimiento? ¿Por qué la gente siente que algo no está correcto hacerlo? Y porque vemos que las cosas están mal cuando alguien hace algo malo. Debe de existir una moral suprema. Debe existir una justicia que nos sobrepuje a nosotros, que sea más allá de nosotros y que sea continua. Pero nosotros muchas veces dudamos de eso. Y hay algo incluso triste, ¿cierto? Versículo 10 de Jeremías, capítulo 2. Dice, porque pasad a las islas de Quitín y mirad, y enviad a Cedar, y considerad con diligencia, y mirad si han hecho cosa semejante a esta, si alguna nación ha mudado dioses, aunque ellos no son dioses, y mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Vemos en esas externas de conocimiento que hay más fidelidad de los infieles. Hay más fidelidad de la gente que no cree en Dios, de la gente que sí cree en Dios. La gente que no cree en Dios vive la vida transparentemente. Nunca tratan de ocultarse, nunca ocultan sus creencias ni sus posiciones, siempre lo dicen. En cambio, el cristiano muchas veces, ¿qué hace? Se queda en silencio. Muchas veces dice, no, ¿usted es cristiano? No, no, yo creo en Dios. No, no, usted va a una iglesia. No, no, yo de vez en cuando voy a acompañar a mi mamá. Pero no tenemos la fidelidad de ellos. La gente atea, la gente agnóstica no se oculta y no le da pena decirlo. Es más, se sienten bien diciéndolo. En cambio, los cristianos, ¿qué hacen? Uy, no, pero es que si todo el mundo sabe que yo soy cristiano, ¿cómo me van a tratar? ¿Qué me van a decir? ¿Cómo me van a mirar? Y tristemente hay más fidelidad en los infieles. Incluso Dios les dijo, vayan y mírenlos a ellos, que tienen dioses falsos, pero vayan miren a ver si ellos cambian esos dioses. Y no lo hacían. En cambio nosotros que sí tenemos la fe en un Dios vivo, que tenemos la fe en que Cristo murió por nuestros pecados y que somos salvos y que nuestra alma vivirá eternamente con Dios, sí tenemos más dudas. A nosotros si nos llega más el desánimo, nos llega más el miedo del futuro, nos preguntamos más por las oportunidades, por la esperanza, cuando no debería de ser así, ¿cierto?
El agua es algo vital para nosotros. El agua es algo necesario para vivir, ¿cierto? No podemos imaginar una vida sin agua. ¿Quién podría sobrevivir? ¿Qué es más importante, hermanos? ¿Beber agua o consumir alimentos? ¿Cuánto puedo yo vivir sin comer? ¿Y cuánto puedo estar yo sin beber agua? Sin ningún líquido, ¿cierto? Beber agua es más importante, ¿cierto? Salmos 63:1 dice, Dios mío eres tú, a ti madrugaré, mi alma tuvo sed de ti, mi carne te desea en tierra de sequedad y sequiosa sin aguas. Qué bien se siente cuando uno está trabajando o cuando hay un día soleado, un día caluroso, y uno se toma un vaso de algo líquido, frío, y uno siente que lo refresca, ¿cierto? Pero ¿cómo se siente cuando uno tiene harta sed, harto calor, y le dan un vaso de agua tibia? Ya no cae tan bien, ¿cierto? Uno dice como, qué bueno fuera que estuviera frío. El pueblo de Israel, cuando llevaba caminando días por el desierto y vieron un río, ¿cierto? Todos fueron a tomar de eso. Pero esa agua era buena para tomar. Esa agua era dulce, era refrescante a sus cuerpos. No, ¿cierto? Era agua amarga, ¿cierto? ¿Y cómo reaccionó el pueblo? Dijeron, bueno, tomémonos esta agua amarga para refrescarnos. Bueno, Dios nos dio esta agüita, tomémosnosla. Eso dijo el pueblo. No, ¿cierto? ¿Qué hicieron? Ay, Moisés, ¿por qué nos sacaste de la tierra de Egipto a morir de sed en el desierto? Tanta era la sed que era preferible la esclavitud con agua que la libertad sin ella, ¿cierto? Y luego Dios le dijo, vaya Moisés, con la roca, ¿cierto? Y brotó agua y les dio de beber. Pero ¿cómo es nuestra actitud o qué efectos tiene en el cuerpo no beber agua? Pasar un día sin tomar nada, 2 días, ¿cierto? Llega la deshidratación, el dolor de cabeza, el desánimo, el desaliento físico, porque el cuerpo requiere de ese líquido vital para nosotros. ¿Cómo se siente cuando pasamos horas y nada nos refresca la garganta y se empieza a secar, y uno siente como que se cierra la garganta? Pero aún así, muchas veces elegimos una mala agua con la cual satisfacer nuestra sed. Y uno diría, no, es que eh, ese es un sentido figurado, eso solo se aplica de forma metafórica. Pero hoy en día es mucho más claro. Hoy en día usted tiene sed, va a una tienda, va a un supermercado y hay una gran cantidad de productos para tomar. Pero ¿cuántos de esos productos realmente le quitan la sed? Si usted se toma una botella de jugo artificial o de gaseosa llena de azúcar o de otros productos llenos de azúcar, ¿realmente eso le quita la sed? O al momentico vuelve y tiene la misma sed. Nosotros creemos encontrar nuevas maneras, encontrar algo diferente, como si lo que Dios diera no fuera suficiente. Muchas veces creemos y decimos, esta interpretación que tengo es mejor que lo que Dios quiso decir. Y buscamos y leemos
por otra gente, por otros recursos, cómo conocer a Dios. Leemos cientos de libros, cientos de temas, escuchamos horas y horas, pero nunca leemos la Biblia, que debería ser lo principal. Yo no le digo que no lea otros libros, tiene que leerlos, ¿cierto? Pero antes que eso, lea la Biblia. Antes que escuchar a cientos de predicadores, tenga un tiempo de devocional usted con Dios. Dios le puede hablar a través eh, de predicaciones y de enseñanzas, claro que sí. Y para eso estamos, ¿cierto? Para edificarnos. Pero más importante que eso es el tiempo que usted individualmente saca para dedicarle a Dios. Eso es lo más importante. Eso es lo que le va a permitir a usted más adelante formar un criterio, formar una personalidad cristiana, decir, esto es agua viva o esto es agua ¿qué? Estancada. Pero si usted nunca ha probado el agua limpia, no va a saber diferenciar. Si usted nunca ha probado el agua pura, todo lo demás le va a saber qué, igual. La pregunta es, hermanos, ¿qué agua queremos beber? ¿Qué agua queremos que sea la que nos renueve, la que nos dé fuerza, la que nos dé vida cada día? ¿Dónde ponemos la confianza de nuestro conocimiento? Hoy en día, todo el mundo trata de decir algo, todo el mundo trata de aportar algo. Si uno pregunta, ¿usted cree en Dios? Dice, sí, yo creo en un Dios así, así, así. No, es que yo entiendo a Dios así, así, así. No, es que yo sé que Dios hace así, así, así. Cuando la verdad no es así. Mucha gente dice, no, yo sé que Dios me ama con mis defectos y por eso no los cambio. Y uno dice, uff, realmente eso es lo que Dios hace. La gente dice, no, Dios ama a todo el mundo por igual, incluso con mis pecados. Y uno dice, realmente eso es. Y hay gente que va más allá y usa la Biblia y dice, no, es que mire, acá en la Biblia pasó eso. Dios sí quiere que hagamos aquellas cosas. Y uno dice, uff, esa sí es el agua viva que Dios nos da. Esa realmente sí es el agua viva que nos renueva el entendimiento. ¿O son interpretaciones mías? Hay mucha gente que dice, no, ¿cómo Dios va a querer que yo cambie si Él me creó así? Y uno dice, pero si está mal, está mal. Y ya. No que solo Dios tiene el poder de juzgarme. Y créame que lo va a hacer. Nosotros no somos dioses. Nosotros no tenemos la capacidad de establecer una moral absoluta, una ética absoluta. Hay un Dios y ese Dios es un juez. Y Él un día dirá, usted hizo lo correcto o no lo hizo. Mucha gente dice, no, pero es que Dios me deja o me dio la capacidad de hacer el pecado, entonces yo lo puedo cometer, ¿cierto? Y es tan sencillo como a sus hijos, piensen en sus hijos. Su hijo tiene la capacidad de hacer cosas malas, ¿cierto? Su hijo tiene la capacidad de mentir, de desobedecer, de robar, tiene la capacidad de hacerlo. Pero usted lo hace feliz cuando él hace eso. Usted se pone contento y dice, ah, qué bien que mi hijo es un buen ladrón, mira, nadie lo pilla. Un padre se pone feliz de ver eso. Un padre se pone feliz de decir, ah, mi hijo es el más drogadicto del barrio, qué bueno. Me imagino yo que no lo hace, ¿cierto? Mi hijo es el mejor mentiroso. Yo me imagino que el amor de un padre no permite que nos
pongamos felices de eso. Lo mismo pasa con Dios. Tenemos la capacidad de fallar, claro que sí, tenemos la capacidad de pecar, tenemos la capacidad de hacer muchas cosas malas, pero eso no hace feliz a nuestro Padre, ni viene de Dios. Y mantenernos en ese pecado no enorgullece a Dios, ¿cierto? Decir, no, es que yo nací así y así me muero, no es algo que llene de orgullo a Dios. Dios busca, Dios aspira, Dios quiere el arrepentimiento de todos los hombres. Pero muchas veces nosotros decimos, no, mi pecado no está tan mal, ¿cierto? Muchas veces decimos y cavamos una cisterna que nos haga creer, no, es que mi pecado es menos malo que el pecado del vecino. No, es que lo que yo hago mal no afecta a otros. No, es que mis mentiras son solo para mí. Pero Dios dice que todos los pecados son ¿qué? Iguales. Una transgresión es una transgresión delante de Dios. No es decir, su pecado es un pecadito que no tiene consecuencias. No. Dios dice, o están conmigo o están contra mí. No hay un punto medio en el que yo pueda decir, soy más o menos bueno. Hacer algo que va en contra de Dios es ir en contra de Dios. Por mucho que usted vaya, por muy lejos que vaya, o por solo un paso, ya es no estar con Dios. Y hoy en día tenemos también, gracias a la globalización, a la tecnología, al internet, a las cosas que son tan rápidas, tan inmediatas hoy en día, tenemos una gran cantidad de comentarios. Sobre cada cosa hay mil opiniones. Sobre ese tema mucha gente habla. Y uno muchas veces se pregunta, bueno, pero qué es verdad, cierto, de eso? Hay una gente que dice, no, la alimentación debe ser solo vegetales. Y otro dice, no, debe ser solo carne. Y otro no, debe ser solo granos. Y otro no, debe ser de todo. Y otro debe decir, no, debe comer mucho. Y otros no, debe comer poquito. Otros dicen, debe comer por la mañana, otros por la noche. Todo el mundo tiene algo que decir de cualquier tema. Sobre la salud, no, tómese esto, no, mejor tómese esto. Visite a este doctor, no, mejor vaya a esto, no, hagas este baño. No, no crea eso. Tómese esta pastilla y luego lee, no, esa pastilla le da otra enfermedad peor, tómese esta otra. Y lee de esa, no, esa pastilla es mala, tómese aquella. Y todo el mundo tiene algo que decir de algo. Tómese este té, no, ese té le da otra cosa. Entonces, ¿en qué confiamos para que el conocimiento sea real? Mucha gente le dice, no, lo mejor es trabaje fuerte durante 40 años para que se jubile. Y otros dicen, no, abra su propio emprendimiento. Y otros dicen, no, invierta en acciones. Y otros dicen, no, ahorre en el banco. Uno se pregunta, ¿qué quiero yo ser en el futuro? Y muchas veces dicen, no, lo mejor es ser abogado, lo mejor es ser ingeniero, lo mejor es ser doctor, lo mejor es ser artista, lo mejor es ser desempleado, ¿cierto? ¿A quién le puedo yo preguntar que me dé una respuesta real? Una respuesta que realmente alimente mi vida, una respuesta que esté en pro de mi bienestar. ¿Dónde puedo yo encontrar esas respuestas? Cuando yo pregunto, ¿qué más hago en mi vida? ¿Qué sigue? ¿Qué para el futuro? ¿Qué debo cultivar en mi vida? ¿Dónde debo hacer esas preguntas? Hoy en día una pregunta recurrente es ¿cómo debo yo educar a mis hijos? Porque mucha gente dice, no, no puede ser muy autoritario, tiene que ser más blando, tiene que ser más suave. Otros le dicen, no, la crianza respetuosa lo va a afectar a futuro.
Otros le dicen, no, si le da todo, lo vuelve caprichoso. Otros le dicen, no, si no le da nada, ese hijo no lo va a querer. Pero ¿dónde podría yo encontrar una respuesta que realmente alimente mi vida? Vamos un momento a Juan capítulo 4, versículo 14, para esa respuesta. Juan 4:14 dice, versículo 13, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua, el agua del mundo, ¿cierto? El agua que la cotidianidad nos ofrece, volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, para siempre no tendrá sed, mas el agua que yo le daré será en él pozo de agua que salte para vida eterna. Esas respuestas las podemos encontrar ¿en qué? En nuestro Señor Jesucristo. Él es quien nos puede decir cómo vivir, cómo actuar, qué esperar del futuro, qué sembrar, cómo formar una familia, cómo educar a mis hijos, cómo ser un buen ciudadano. Es Él quien nos puede enseñar. Y ese es un conocimiento que permanece ¿qué? Para siempre. No es un conocimiento que va a cambiar. No es que hoy diga una cosa y mañana le diga otra y mañana le diga otra, no. Es un conocimiento que ¿qué? Que perdura para la eternidad. Vamos un momento a Efesios capítulo 4, versículo 18. Efesios capítulo 4, versículo 18. Porque por eso es que no debemos confiar en las aguas cotidianas, en las aguas que ofrece el mundo. Así que esto digo y requiero por el Señor, que no andéis más como los otros gentiles que andan en la vanidad de qué? De su mente, ¿cierto? Justo lo que decía Jeremías, que me dejaron a mí y se volvieron qué? Vanos, ¿cierto? Siguieron la vanidad, teniendo el entendimiento que entenebrecido, ajenos de vida de Dios, por la ignorancia que en ellos qué hay, por la dureza de qué, de su corazón. Eso es lo que la sabiduría humana nos ofrece. Un conocimiento que entenebrecido, ignorante, que endurece el corazón. Y muchas veces nosotros vemos y decimos, yo quiero seguir esa ideología, yo quiero seguir ese estilo de vida. Ve lo que ese hombre dice, parece muy cierto, vamos a seguirlo. Pero esa agua es un agua que limpia, esa es un agua que edifica, o es un agua que ¿qué? Que está estancada, que enturbia, ¿cierto? En Ezequiel hay una parábola, una enseñanza, que nos dice que cómo se puede limpiar con barro, ¿cierto? ¿Cómo yo podría limpiar una ciudad, una pared y dejarla bien presentada si la gente lleva barro para limpiar? Eso es lo que muchas veces el mundo ofrece. Un barro, ¿cierto? Un agua estancada, sucia, un agua que no edifica, sino un agua que nos hace ¿qué? Daño, que nos provoca más sed, que nos provoca más debilidad, que nos provoca más endurecimiento. Y un agua que ¿qué? Que nos aleja de Dios. Hoy en día es muy común decir que cosas que están lejos de Dios están bien, ¿cierto? Hoy en día la aceptación dice, no, eso que por mucho tiempo se consideró pecado, ya no es pecado, ya está bien, ya es políticamente correcto, ya está aceptado dentro de la sociedad. Pero el agua de vida nos dice, eso hay que, ¿qué? Que limpiarlo, eso hay que quitarlo de ahí. Para terminar, hermanos,
Preguntémonos a nosotros mismos, ¿en qué ponemos nuestra confianza a la hora de decidir? ¿Dónde buscamos la satisfacción que nuestra vida necesita? ¿En quién ponemos la confianza del futuro? ¿En un agua que corre, un agua viva, un agua que no se termina? ¿O en cisternas de agua estancada, de conocimientos que se quedan limitados? Amén. Vamos a orar. Dios mío, Padre amado Señor, te damos la gloria, te damos la honra, Señor. Gracias, Dios, por tu sabiduría, Señor. Y gracias porque un día, Padre amado, tú decidiste que podríamos ser adoptados en tu familia, Señor. Y diste a tu Hijo como ofrenda, Señor, para que hoy podamos ser llamados hijos de Dios, Padre. Gracias también porque tú eres un Dios misericordioso, que nos enseña, Señor, que nos forma, que nos instruye, Señor. Tú no solo llamas, sino que también edificas, Padre amado. Ayúdanos, Padre amado, a que vivamos como ese árbol que fue sembrado junto a arroyos de agua, Padre amado, que se mantiene fuerte, que se mantiene firme, que da frutos, Padre amado, y no como un árbol sembrado en el desierto, Señor. Ayúdanos a buscarte cada día más, Padre amado, que nuestra alma tenga sed de ti, Padre amado, que te deseemos, que realmente nuestra vida sea conocerte y entenderte a ti, Padre amado. Te damos la gloria, Señor, te damos la honra y ponemos el resto del servicio en tus manos, Señor, en el nombre de tu Hijo, Jesús, oramos. Amén y amén.